En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Mis hermanos, decíamos que en este contexto Pablo va a hacer yo diría que es como un paréntesis para mostrarnos un poco lo que es el evangelio que los judíos rechazaron. Ese pasaje prácticamente donde yo lo corté tiene el propósito de mostrarnos en qué creemos nosotros como cristianos, qué anunciamos nosotros como cristianos, qué caracteriza a alguien que realmente creyó y cómo avanza la obra de evangelización. Entonces es como un paréntesis para mostrar en dónde tropezó Israel. Israel tropezó en Cristo y en su evangelio, pero en aquello que ellos tropezaron, es aquello en lo que nosotros creemos, es aquello en lo que nosotros anunciamos y eso es aquello que nos identifica como iglesia. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué cree usted? Si usted tuviera la oportunidad de predicarle a una persona en 5 minutos, ¿qué le diría? Si usted quisiera juzgar si esa persona creyó o no, ¿qué examinaría? Esas son preguntas que vamos a encontrarnos en este pasaje. Y no solo eso, ¿cómo la obra avanza para que el evangelio sea conocido y las personas crean? Entonces todo eso lo vamos a encontrar en el pasaje. Entonces es un pasaje que nos habla de lo que creemos, de lo que tenemos que hacer y también nos muestra por qué Israel tropezó o rechazó ese mensaje. Entonces vamos a ver 4 cosas basados en el texto que tenemos por delante. Y lo primero que nos va a mostrar el pasaje es la fe que predicamos. ¿Cuál es la fe que predicamos? Lo segundo es ¿qué caracteriza una fe verdadera? Lo tercero es la importancia de la obra de evangelización. Y lo cuarto, que es lo final, donde Pablo concluye, es la incredulidad de Israel. Entonces vamos a comenzar con la palabra que predicamos. Eso está basado en el mismo texto cuando Pablo comienza diciendo ahí desde el verso 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese era de alguna manera el credo que condensaba la ley. El hombre puede vivir y puede ser salvo por cumplir las obras de la ley, lo cual Pablo nos enseñaba, hermanos, que es imposible. Pero de una vez Pablo entra a tratar lo que ahora nosotros creemos como cristianos. Y miren lo que él dice en el verso 6 en adelante. Pero la justicia que es por la fe dice así. Esto es lo que nosotros decimos de la fe, del evangelio, de Cristo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces Pablo comienza a mostrarnos que la fe que nosotros creemos y anunciamos no es una fe que lleva a los hombres a decir que tenemos que ir al cielo a buscar a Cristo o bajar al abismo para hacerles subir de entre los muertos. John Stott dice que ese tipo de comentarios, hacer subir al cielo o hacer descender al abismo, era absurdo e innecesario en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Porque en el verso 8 se nos dice que el evangelio no es algo que nosotros alcanzamos yendo a lugares altos o a lugares profundos, sino que el evangelio está cerca de nosotros. Porque dice el verso 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. O sea que la palabra de Dios y el evangelio de Dios y la fe que nosotros predicamos no es un asunto que lleva a las personas a hacer cosas difíciles para alcanzar ese evangelio, sino que este evangelio, por la obra de nuestro Señor, que Jesús se hizo cerca.
Es un evangelio cercano, es un evangelio que está tan cerca que Pablo dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón. No es algo que alcanzamos yendo lejos, no es algo que es imposible para el hombre. Cristo a través de su encarnación lo hizo cercano, lo hizo asequible, lo hizo dispuesto para cada uno de nosotros. Y ese evangelio que está cercano, y ese evangelio que puede llegar al corazón y a la boca de cualquier persona, tiene un credo, tiene una confesión, tiene un asunto en el cual se apoya. ¿Y cuál es ese? Miren lo que dice el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la fe que la iglesia predica, el evangelio del nuevo pacto, se caracteriza en esta confesión que está cercana al corazón. ¿Y cuál confesión? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Como alguien decía, hermanos, la confesión de que Jesús es el Señor fue el credo de la iglesia. A los cristianos les preguntaban: ¿y ustedes en qué creen? Y ellos respondían que Jesús es el Señor. Ese credo pequeño, concreto, abarcaba todo el propósito y toda la esencia del evangelio. Que los hombres se rindieran ante la autoridad y el señorío de Jesús. Esa confesión, hermanos, de que Jesús es el Señor, era una confesión que usaban los paganos para referirse a sus deidades y usaban los judíos para referirse al Dios verdadero. Kyrios. Era una confesión de divinidad, de autoridad suprema. Era una confesión de devoción y exaltación al Ser Supremo. Entonces, cuando ellos confesaban que Jesús era el Señor, estaban hablando de su grandeza, su señorío, su divinidad y su autoridad. Entonces, el evangelio que nosotros predicamos, hermanos, y creemos y anunciamos, tiene esta cláusula esencial, tiene esta verdad suprema. Nosotros anunciamos a los hombres que Jesús es el Señor. John MacArthur tiene un buen libro que se llama Esclavo. Y en ese libro él resume lo que es el señorío de Cristo, especialmente en la confesión del cristiano. Y él dice: la confesión de que Jesús es el Señor abarca por lo menos 3 grandes verdades. Lo primero es que cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor, esa persona está reconociendo que es exclusividad de aquel que lo compró en la cruz. Por tanto, cuando él dice Jesús es el Señor, él entiende que su vida ya no le pertenece, sino que ahora es un esclavo de aquel que murió en la cruz. Lo segundo que él dice acerca de la confesión es que esta confesión tiene que ver con sujeción y obediencia. Cuando un esclavo confesaba que su amo era el Señor, este esclavo no tenía libertad para quejarse, cuestionar o negociar los mandamientos de su amo. Entonces dice nuestro hermano: la verdadera fe salvadora es una disposición para someterse a la autoridad absoluta de Cristo. Entonces, una confesión de sujeción. Es una confesión de reconocer su dominio sobre nosotros. Y decía él, en tercer lugar, es una confesión de devoción. Al confesar que Jesús es el Señor, el creyente está rompiendo con toda lealtad externa y le está diciendo al Señor que todo propósito y motivación de su vida está basado en la autoridad que tiene Él sobre su vida. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, de alguna manera el verdadero evangelio debe producir en aquellos que están creyendo una confesión
que exalta a Jesús, exalta su autoridad, exalta su señorío y conlleva un reconocimiento de sujeción, un reconocimiento de devoción y un reconocimiento de que ya no somos nuestros, ahora somos de propiedad de Él. Miren lo tremendo, hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, las personas deben llegar a creer eso y a confesar eso. Ese es el distintivo de la iglesia. La iglesia va anunciando el señorío de Jesús por toda la tierra, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en ese Señor. Entonces la pregunta, si alguien está escuchando aquí el evangelio, es: ¿Jesús es el Señor para su vida? En estos términos. O aún yo me pongo a pensar, hermanos, en esos términos, ¿realmente yo tengo una fe genuina en Cristo? Y esa fe genuina, ¿qué incluye? Lo que decía nuestro hermano: una devoción absoluta a Él, una obediencia de disposición de corazón a su autoridad, y el entendimiento de que ya no soy mío ni que me pertenezco, sino que otro me compró. Ahora, hermanos, cuando predicamos el evangelio, ¿anunciamos eso a los hombres? Le anunciamos a los hombres que hay uno que está sentado en el trono, que hay uno que reina sobre todo y que demanda de todos los hombres sujeción, devoción, fe en Él. Ese es el evangelio que predicamos, dice Pablo. Si usted le preguntara a Pablo: Pablo, ¿cuál es el mensaje que usted llevó al mundo? Diría esto: que Jesús es el Señor. Y es el mensaje que necesita creer la iglesia. Y es el mensaje que está íntimamente relacionado a la salvación de los hombres. Si un hombre no está dispuesto a someterse a la autoridad de Cristo, ese hombre no ha creído en Cristo. Si ese hombre no cree que Jesús es el Dios verdadero y el Señor absoluto de todas las cosas, ese hombre no ha creído. Si esa mujer no está dispuesta a seguir a Jesús donde Él la lleve, de la manera que Él quiera llevarla, esa persona no ha creído en Jesús. Porque la confesión que predicamos es que Jesús es el Señor. Y no solo eso, incluye toda su encarnación, muerte y resurrección. Porque mire lo que dice la siguiente frase: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. No es una fe a ciegas, no es una fe mística, es una fe basada en hechos históricos. Ese Jesús que confesamos, nuestro Señor, en la historia se encarnó, en la historia se manifestó, en la historia predicó, en la historia murió y en la historia resucitó. Y el eje central de la victoria de nuestro Señor Jesús en su ministerio fue su resurrección. Entonces la fe cristiana se sostiene en estas grandes verdades. Pero no solo la fe cristiana en cuanto a la doctrina cristiana, sino la fe cristiana en cuanto a la fe de salvación. Los hombres que creen en Jesús verdaderamente creen en su señorío y creen en toda su obra. Y creen que la resurrección fue la evidencia más gloriosa de que Jesús era quien decía que era y que Él había cumplido aquello que venía a ser. Entonces la resurrección, ¿por qué es importante, hermanos? Como lo decíamos, Pablo decía en Romanos 1 que Dios declaró a Jesús hijo de Dios por medio de la resurrección. Quiere decir que todo lo que la Escritura decía de Él y todo lo que Él dijo de Él mismo fue validado cuando Él resucitó. Fue el sello de que todo lo que Él dijo que era y que iba a ser fue cierto. ¿Qué más? La resurrección, ¿por qué es tan importante? Porque la resurrección nos muestra que Jesús fue aceptado como sacrificio expiatorio. Entonces el Padre, al resucitarlos, nos muestra que la sangre de Él cumplió el propósito. ¿Qué más nos muestra la resurrección? Bueno, la resurrección es la gran evidencia del testimonio de los profetas y del testimonio de Jesús de que Él resucitaría. Ahora, nadie puede creer en Jesús si no conoce estas verdades, si no entiende estas verdades, si no oye estas verdades y si no habla esas verdades. Estaba hablando con unos hermanos de Brasil
Y uno me decía, hermano, es que aquí es difícil evangelizar. ¿Por qué? Porque uno va a predicarle a las personas de Jesús y aquí todo el mundo cree en Jesús. El problema es que el macumbero cree en Jesús. El católico cree en Jesús. El adventista, el mormón, el musulmán cree en Jesús. La pregunta es, ¿en cuál Jesús? Por eso la iglesia tiene que siempre estar anunciando su muerte, proclamando su resurrección, porque son esas verdades intrínsecas a la obra de Jesús las que pueden producir una fe verdadera en el corazón. Entonces, esto es lo que predicamos, que Jesús es el Señor, que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó. Y ese es el mensaje, ese es el evangelio que ha caracterizado siempre a la iglesia. Cuando la iglesia se sale ahí, se pervierte. Cuando la iglesia sale de ese foco, de ese mensaje, se desvía. Aunque podemos hablar de muchas cosas, el centro de nuestra fe, el centro de nuestra comunión, el centro de nuestra reunión, en lo que hacemos memoria en la cena es de Cristo, su señorío, su muerte y su resurrección. Y es un mensaje, hermanos, que nunca dejemos dejar de hablar, porque ese es el mensaje que trae salvación. Ese es el mensaje que reconcilia a los hombres con Dios. Ese es el mensaje que trae esperanza. Y no solo el mensaje que trae esperanza para el que está comenzando en el evangelio, ese es el mensaje que sostiene al cristiano. El cristiano sigue a un Señor victorioso, exaltado. El cristiano sigue a un Señor cuya palabra es su autoridad. El cristiano vive, anhela seguir el deseo y el propósito de aquel que venció la muerte. El cristiano marcha en esta vida rumbo a la gloria porque su precursor ya la alcanzó. El cristiano tiene fuerzas, aliento, porque sabe que hay uno sentado en el trono victorioso y reinando. El cristiano tiene fe en eso, él proclama eso, él cree eso, él vive para eso. Él sirve en todas las áreas de su vida por eso. Hermanos, no podemos perder el foco de nuestra fe. No podemos perder el mensaje de salvación que se centra en nuestro Señor Jesucristo. No es un mensaje cualquiera, es el mensaje de los mensajes. Y esta es la fe que predicamos. El día que usted tenga la oportunidad de hablarle a su familia, tiene que hablarles de esto. El día que usted tenga la oportunidad de hablarle a un incrédulo, tiene que hablarles de esto. Como decía Spurgeon, el día que dejemos de hablar de esto, llévenos a un manicomio porque nos hemos enloquecido. Hermanos, el mensaje de la iglesia es este. Y la iglesia ha triunfado y se ha sostenido cuando este mensaje se ha vivido y se ha anunciado a través de la historia. Ahora, el pasaje no solo nos muestra el primer punto, que es el mensaje que anunciamos, sino nos muestra el segundo punto, que es cómo se cree ese mensaje, según las Escrituras. Dice el verso 10, ya lo habíamos leído anteriormente y Pablo lo vuelve a repetir. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora Pablo nos dice que ese mensaje que anunciamos, para que traiga salvación, tiene que tener dos características: creerse de corazón y confesarse con la boca. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Creer de corazón. Miren qué interesante, hermanos, porque a veces nosotros pensamos solo en el corazón como en el asiento de nuestras emociones y el asiento de nuestra voluntad, y lo es, pero no solamente. La Biblia enseña de manera clara, hermanos, que el corazón también es la sede de nuestra conciencia religiosa. Ahí creemos, ahí adoramos, ahí amamos. Y cuando Pablo dice que se cree de corazón para justicia, está haciendo un énfasis que la fe no es solo algo que repetimos intelectualmente o algo que nos toca emocionalmente o que hablamos de manera superficial. Aquí en el contexto de corazón nos habla con todo el centro de nuestro ser, con todo el centro de nuestra voluntad, con todo el centro de nuestro intelecto. Y cuando Pablo dice creer de corazón, significa que lo que hablamos está en armonía con lo que gobierna nuestro interior.
Entonces Pablo está diciendo, la persona que de todo corazón, con todo su ser, con todo su interior, confiesa que Jesús es su Señor y que cree que Dios le levantó a los muertos, esa persona es salva. Entonces creer de corazón implica que no hay doblez entre lo que se habla y lo que hay por dentro. Si la persona solo hablara, mas no hay una realidad genuina dentro, esa confesión es solo hipocresía, palabrería. Y es bien importante cuando estamos predicando el evangelio llegar a preguntarle a la persona, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y no es solo entiendes esto o te emociona esto, lo crees con todo tu corazón de tal manera que tú confiesas que Él es tu Señor, estás dispuesto a obedecerle a Él y crees que la obra de Él fue completa para salvarte y perdonarte. Hermanos, y es algo importante, yo hablaba con un joven hace un tiempo y él entiende todas las verdades del evangelio. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no ha creído? ¿Por qué no ha confesado? Y ella me decía, hermano, es que todavía estoy en una discusión interna entre si le sigo o sigo en mi pecado. Este hombre, en un sentido, fue muy sincero. Porque en sus palabras, en su corazón hay una disyuntiva. Él entiende que es el evangelio, él entiende que es la obra de Cristo, pero por otro lado él todavía ama su pecado. Y yo lo que pensaba hablando con él era, yo no puedo llevarlo a confesar algo que todavía él no cree. Entonces vamos a apartar más tiempo para escuchar la palabra, para que la palabra te llegue a convencerte. Pero estoy absolutamente seguro que esa indecisión en tu corazón, si hoy te murieras, te irías para la perdición. Hablábamos en estos días con una persona que llevan insistiéndole como 6 meses para que se bautice. Y le han hablado, y le han hablado, y le han hablado. Yo le pregunté, ¿qué le impide que se bautice? Él decía, aún no estoy seguro. Es lo que Pablo está hablando. Para bautizarse tiene que tener seguridad, convencimiento, y eso es fe de corazón. Hermanos, si algo que debemos entender como iglesia es, independientemente de la respuesta de las personas, nosotros tenemos que predicar a Jesús. Pero no deberíamos estimular a una persona que duda. No deberíamos estimular a una persona que todavía no cree hacer manifestaciones públicas si su corazón todavía está en incredulidad. Con el corazón se cree, dice ahí, ¿para qué? Para justicia. No es justo si usted lo hace bautizarse, si usted lo hace confesar, si usted le permite tomar la cena, si no cree. Y no es creer de que yo creo en Dios. Hasta el diablo cree de esa manera. Es creer que Jesús es su Señor, su autoridad, su palabra, su mandamiento y su resurrección, la exaltación suprema de Él y el merecimiento de toda adoración y honra de parte de la criatura. No es cualquier fe, hermanos. No es cualquier fe. No podemos disminuir el mensaje del evangelio. Dice, creer de corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la confesión de fe que trae salvación es una confesión que concuerda con la fe de corazón. Pero que aunque inevitablemente el punto central es la fe interna, la fe de corazón debe expresarse. Debe creerse y debe expresarse. Si no se expresa es porque hay algo en el corazón. Alguien decía, ser cristiano es creer y confesar. Todas las confesiones de fe de la historia de la iglesia dicen así: creemos y testificamos. ¿Por qué? Porque Dios sí quiere que los que han creído y los que han
visto a Cristo en su autoridad, en su victoria, lo proclamen con sus bocas. La confesión, el invocar, que más adelante Pablo habla ahí, es la expresión verbal de fe de un creyente que de todo corazón ha sido convencido por el evangelio. Lo que implica, hermanos, que Dios no quería tener hijos de la secreta. Dios quería que los que fueran creyendo y fueran convencidos lo anunciaran con sus propios labios. No los labios de su papá, no los labios de su esposo, no los labios de su hijo, con sus propios labios. La fe de salvación es una fe personal, basada en la obra de Cristo, creída de todo corazón y confesada con los labios. Dios nos llama a dar testimonio, a testificar. ¿Sí? Y eso deberíamos hacer. Cuando una persona comienza a oír el evangelio, a creer el evangelio, deberíamos llamarlo a proclamar lo que ha creído y la fe que ahora tiene en Jesús. Proclamarlo con sus labios, proclamarlo en el bautismo y proclamarlo de manera regular. Como decíamos ahora, el credo de la iglesia era sencillo. Pero para estos hombres en aquellos días era la vida, hermanos. Muchos de ellos eran perseguidos por el imperio romano al negar que César era el Señor, pero ellos confesaban que Jesús era el Señor. Entonces la fe bíblica, escúcheme esto, de salvación conlleva un convencimiento en la obra, en la persona de Cristo, que lleva a la persona a un testimonio público con sus labios. Ahora yo quisiera decir esto, hermanos. En una reunión como esta, en un ambiente así espiritual, donde hay alabanza, donde está la cena, donde somos cristianos, es muy fácil decir que somos de Cristo. Es muy fácil confesar que Él es el Señor. Pero yo le pregunto, ¿usted ha tenido la oportunidad después de que creyó en Cristo de ir ante su familia y hablarle que usted es un verdadero creyente? Hablarle de lo que usted ha creído. Usted tiene la fe para hablarle a sus compañeros de trabajo que usted es cristiano, a sus amigos. Cuando usted pasa una dificultad, usted tiene el nombre del Señor y lo proclama con sus labios. ¿Le avergüenza decir que es cristiano? Bueno, la fe verdadera, hermanos, debe conllevarnos a una convicción de corazón y a un testimonio que debería ser recurrente. No nos deberíamos avergonzar del Señor. Deberíamos aprovechar todas las oportunidades, los tiempos, las circunstancias, para que las personas sepan en qué hemos creído. Y ojalá ellas también puedan creer lo mismo que nosotros. ¿Prefieres agradar a las personas que a Cristo? Es que ¿qué me van a decir en el trabajo? ¿Qué me van a decir los compañeros? ¿Qué me van a decir mis amigos? ¿Qué va a pensar mi familia? Un cristiano me decía algo en estos días, hermano. Yo no concuerdo con eso. Es que yo amo a mi familia. ¿Cómo no va a estar con mi familia? ¿Cómo no va a recibir a mi familia? Y yo le hice la gran pregunta. ¿Usted ama a su familia? Amo a mi familia. ¿Cuánto la ama? Mucho la amo. ¿Le ha predicado a su familia? Entonces no la ama. No la ama. ¿Cómo va a decir que la ama y no les va a mostrar el camino de salvación? ¿Cómo les va a decir que las ama y no les va a mostrar que está en un camino de perdición? ¿Cómo va a decir que las ama porque les invita a una comida y no les da a comer del pan del cielo? ¿Cómo va a decir que las ama y no ora por ellos para salvación? Eso no es amor. Quítese esa idea, eso no es amor. Si usted ama a los hombres, como Cristo amó a los hombres, usted va a desear que los hombres se salven. Esa fe que trae esa confesión, hermanos, Pablo le da un sello de garantía, de salvación, de seguridad. Dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Todo aquel que realmente tiene una convicción de Cristo, de su señorío, de su obra y lo confiesa, no va a ser avergonzado. Esa persona tiene seguridad de que Dios le ha hecho promesas de salvación que conllevan asuntos eternos. Como alguien decía, Dios ha empeñado su palabra. Si usted cree y confiesa a Jesús, usted tiene la seguridad de la salvación para siempre. Es una promesa que tiene seguridad, valor en Dios para siempre, hermanos. Es una garantía absoluta que puede tener el creyente. La salvación se basa en el sacrificio perfecto y suficiente de Jesús. Y ahora en creer en ese Jesús y rendir por la fe su vida a ese Jesús, le da una seguridad que usted no va a ser avergonzado. Si usted ha creído, hermanos, por más que usted pase luchas, aflicciones, dificultades en el día a día, usted va a poder caminar con la cara erguida delante del trono de Dios, rumbo a la salvación eterna, porque Cristo murió por usted, porque usted creyó en ese evangelio, porque usted rindió su vida a ese Señor. Y dice el verso 12, mire el alcance de esta promesa, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquí ya no es un asunto de judío ni de griego, ni de rico ni de pobre. Es un asunto de que el camino de salvación que anunciamos es para todos los hombres que creen y confiesan con sus labios. Como decía William Hendrickson, el amor de Dios en Cristo deshizo toda distinción de raza, nacionalidad, sexo, edad, condición social. Ahora todos los que crean pueden acercarse e invocar el nombre y ser salvos. Porque dice ahí el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces esta salvación, esta fe, en un sentido Dios la dio a todos los hombres. Es asequible y tiene un centro que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hasta el momento, hermanos, vemos que es el evangelio que anunciamos, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Vemos cuál es la verdadera fe que trae salvación, la fe que se cree de todo corazón y se confiesa con los labios. Y ahora vamos a ver cómo avanza de alguna manera cómo avanza esa obra de Dios. Esa obra evangelística de Dios en los versos 14 y 15. Mira lo que dice el pasaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es como si Pablo dijera, esta es la fe que tenemos. Esta es la fe que esperamos de los hombres y este es el medio que Dios usa para que la gente oiga y crea. Alguien decía que Pablo hace una secuencia lógica y perfecta de cómo se lleva a cabo la obra de la predicación del evangelio. Este pasaje hace 4 preguntas importantes que son como el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4 para que la gente crea en el evangelio. Y nosotros, hermanos, entendemos que Dios salva. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios orquestó la predicación del evangelio para que los hombres oigan y crean? Bueno, estas preguntas nos dan como una especie de 4 pasos consecutivos e insustituibles para la predicación del evangelio. Vamos a leerlas al revés, hermanos, para ver un poco qué compone la predicación del evangelio y gran parte de nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios. Dice el verso 10, capítulo 10, verso 15, la última pregunta. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, para que la gente crea el mensaje, deben haber personas que sean enviadas. Ahora, esto puede ser una referencia, obviamente, a Mateo 28, cuando el Señor exaltado le dice a los discípulos, id
Y ellos reciben de parte del mismo Señor toda autoridad, todo poder para ir a predicar el evangelio. Pero también eso nos habla del compromiso que ahora tiene la iglesia. Y Pablo lo dice en un tono de pregunta: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, para una persona o una iglesia o los apóstoles ser enviados, ellos fueron testigos de la obra de Cristo, creyentes en la obra de Cristo, receptores del Espíritu de Cristo y empoderados por la gracia de Cristo a predicar. Eso nos muestra, hermano, que la salvación, para que los hombres puedan creer, Dios desde el cielo tiene que revestir de poder a su pueblo y encaminar a su pueblo con todas las virtudes del Espíritu Santo para que su pueblo sea heraldo de Él a esta tierra y a los hombres. Se necesita, en un sentido, el ser enviados, el ser comisionados, el ser encargados a esta gran labor. Hermanos, gloria a Dios, porque el Señor recibió toda potestad, todo dominio, y ahora Él nos envía. Nosotros no vamos, en un sentido, en nombre nuestro. Nosotros no vamos representando una iglesia, nosotros no vamos representando un ministerio, nosotros vamos representando al Señor que está en los cielos, quien dijo: toda potestad me es dada, por tanto id. Entonces, para que las personas sean salvas, la iglesia tiene un programa, y es el programa de la evangelización del mundo en el nombre de Cristo. Decía Hernández Díaz López: si Jesús resucitó, el Rey universal de una orden, y es nuestra responsabilidad cumplir esa orden. La gran comisión no se puede volver la gran omisión. Necesitamos entender este mandamiento y obedecerlo de manera clara, completa y urgente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? Pues en un sentido, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad de ir, porque el Señor nos envió a este mundo. Y a veces nosotros pensamos solo en los misioneros, pero como decía un hermano, hay misioneros taxistas, hay misioneros maestros, hay misioneros padres. Y tenemos una gran responsabilidad de ir. Fuimos enviados por el Señor del cielo. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Ahora nuestro deber es ir. Hermanos, la salvación de las personas no va a hacerse de manera instantánea o mágica. Dios determinó enviar a su pueblo para esa labor. Como decíamos alguna vez, ese ir ni siquiera tiene que ver a otro país. Ese ir tiene que ver con personas, situaciones, oportunidades que Dios nos da. Dios nos dejó en este mundo, hermanos, pensemos esto. Dios nos dejó en esa familia, Dios nos dejó en ese trabajo, Dios nos dejó en esas circunstancias para ir. Para ir. A veces pensamos que solo estamos acá para comer, vestir, pagar arriendo, pagar servicios y sufrir. Hermanos, la iglesia está acá con un propósito. Porque si los que han sido llamados a ir no están yendo, ¿quién va a hacer esa labor? Miren cómo Pablo lo dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, hay una orden en el cielo, fuimos enviados. Así el mundo no quiera, así el mundo no rechace, así las personas resistan, hemos sido enviados por Dios para ser sus embajadores a esta tierra. A ese perdido, a esa familia, a ese niño, a ese joven, a esa mujer, debemos ir. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero podríamos decir, ahora que son enviados, necesitan predicar. La siguiente aspecto de la obra de evangelización dice ahí: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Lo primero es que tienen que ir. Lo segundo es que tienen que predicar. Lo primero es que son enviados.
Lo segundo es que tienen un mensaje que tienen que llevar. ¿Cómo irán sin quien les predique? Hermanos, la evangelización es la tarea ardua de predicar el evangelio por parte del pueblo de Dios. Y eso requiere un trabajo activo. Hombres y mujeres abriendo su boca y proclamando un mensaje con claridad. Lo relevante no son los mensajeros, lo relevante es el mensaje. Ellos tienen que ser fieles al mensaje. Su responsabilidad es entregarlo. Alguien comentaba este pasaje, hermanos, que en aquellos días todo se manejaba por medio de mensajeros o heraldos. Las noticias, los anuncios, el rey. Él tenía unos heraldos que anunciaban por su reino sus mensajes. Bueno, hermanos, así Dios ha decidido que las buenas nuevas del evangelio sean transmitidas por nuestra predicación, por nuestro anuncio, por nuestra proclamación, por nuestra enseñanza, sea privada, sea pública, sea en el salón de reunión de la iglesia, sea en el salón de clases de una universidad. Debemos predicar el evangelio fielmente, regularmente y públicamente. Es terrible, hermanos, que a veces yo estos días hablaba con unos hermanos, les decía, hermano, porque llevaban como un mes discutiendo entre ellos un aspecto del evangelio que ni siquiera era fundamental. Yo les decía, hermanos, a veces nosotros perdemos tanto el horizonte que terminamos discutiendo entre nosotros por estas cosas y dejamos de anunciar el evangelio a las personas que necesitan oírlo. El evangelio necesita ser predicado, hermanos, por hombres y mujeres, en nuestras casas a nuestros niños, en nuestros barrios a nuestros vecinos, en nuestras reuniones a nuestras familias, en los momentos de necesidad del impío hay que predicar el evangelio. La gente, hermanos, veíamos ahorita, nadie puede creer si no oye el evangelio. Nadie tiene una fe verdadera si no entiende quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué enseñó Jesús, qué hizo Jesús. Y nadie va a oír eso en la televisión, ni nadie va a oír eso de los influenciadores, ni nadie va a oír eso en el periódico del día. Ese mensaje solo lo tiene la iglesia. Hermanos, necesitamos predicar. Pablo decía, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. No, nosotros tenemos una comisión que no podemos silenciar. Personas van a llegar a la fe, personas van a llegar al arrepentimiento por nuestra predicación. Y podríamos decir lo cierto al contrario, personas por más buenas, educadas y moralmente justas, si no escuchan el evangelio no se van a salvar. No se van a salvar. Hay un texto que quise compartir con mis hermanos sobre la importancia de la predicación. Este texto es de Gardin Spring y se llama El poder del púlpito, citado por Sugel Michelén en su libro de predicación. Y él dice lo siguiente: una gran multitud que ningún hombre puede contar va a recordar con gran gratitud y con alabanzas de adoración ante su Señor, recordando la influencia de esa gran predicación. En el cielo, en la casa de Dios, ellos recordarán: oh, ese púlpito que me miró cuando era niño, que me aconsejó cuando era un ignorante, que me reclamó cuando era un extraviado, que me exhortó en mi pecado y señaló mi maldad.
que me habló de la inmortalidad y me hizo temblar ante el Dios de los cielos. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador, de cómo sangró y murió y me esperó pacientemente para que aceptara su misericordia amorosa. Ese púlpito que me confortó cuando estaba deprimido, que me alentó cuando estaba desanimado, que disipó mis ilusiones cuando quería salir corriendo a este mundo. Ese púlpito que me alimentó cuando tuve hambre, que me dio a beber de Cristo cuando tenía sed, que trajo su mensaje de paz cuando tenía tormento. Digan ahora millones que están en gloria, gloria a Dios por ese púlpito que me libró de las prisiones ardientes de la condenación y me dirigió a la mansión de mi Padre amoroso. Oh bendito púlpito. Hermanos, la predicación salva. La predicación lleva a los hombres al arrepentimiento. La predicación puede llevar a un hombre que está en una profunda condenación a una esperanza de vida eterna. Y quiero hacer un llamado, hermanos, a que no dejemos de predicar la palabra, hermanos. En sus casas, a sus hijos, no dejen de predicar la palabra y vivan de acuerdo a esa palabra para que ellos puedan creer esa palabra. En sus oportunidades, en sus reuniones caseras, prediquemos la palabra. En nuestros trabajos, prediquemos la palabra. En las reuniones de la iglesia, prediquemos la palabra. La predicación de la palabra trae el puente de Dios a los hombres, que es Jesucristo. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Hermanos, el diablo tiene muchas maneras para distraernos. Tiene muchas maneras de volver a la iglesia superficial. El diablo tiene muchas maneras de enfrascarnos en cosas que no tienen propósito. No olvidemos que nuestra labor aquí en este mundo es predicar el evangelio de Jesucristo. Dice más adelante el pasaje, hermanos, si usted es un fiel mensajero del evangelio de Jesucristo, cuán hermosos son sus pies, cuán hermosos son sus caminos, cuán útiles son sus obras. No deje de predicar. No deje de predicar a los jóvenes, no deje de predicar a las mujeres, no deje de predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra del Señor es la que puede producir fe. Necesitamos ser enviados, o sea, necesitamos ir porque ya fuimos enviados y necesitamos predicar de manera fiel el evangelio. Y lo tercero que dice aquí Pablo es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesita que los mensajeros sean enviados, que los mensajeros prediquen, y la persona necesita oír, porque si no puede oír, no puede creer. Porque más adelante dice el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es hablar, la responsabilidad de las personas es oír. Y no oír de cualquier manera. Siempre que la Biblia habla de oír con atención, oír con meditación, oír con reflexión, oír considerando lo que hemos oído. Hermanos, la fe verdadera es fruto de disponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo oímos la palabra de Dios? Usted que está acá, ¿qué está oyendo? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su reflexión? ¿Cómo oye? ¿Le interesa lo que oye? ¿Le importa lo que oye? ¿Guarda lo que oye? ¿Medita en lo que oye? ¿Conversa de lo que oye? Bueno, es necesario oír atentamente para que pueda haber una fe verdadera en nosotros. Es triste porque hay gente que llega muy emocionada o a veces muy quebrantada, emocionada porque algo le gustó o quebrantada porque está pasando un sufrimiento. Pero cuando usted lo siente a escuchar la palabra de Dios, hay una apatía terrible. No le interesa.
No quiere oír, no quiere entender, no. Y si no oye, verdaderamente, ¿cómo va a poder creer? No, la gente tiene que oír el evangelio para creer el evangelio. Y la gente tiene que disponer su oído para entender el evangelio. ¿Ustedes recuerdan el eunuco que se encontró Felipe en el camino? Él estaba leyendo la Biblia. Y Felipe le pregunta, ¿y entiendes lo que lees? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y saben qué responde el eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? El eunuco ya tenía un corazón preparado ¿para qué? Para oír. Y dice en la escritura que Felipe cogió desde ese pasaje Isaías 53 y le predicó todo el evangelio. Y él oyendo, y seguramente Felipe llegó y ahora Jesús manda a todos los que crean, que confiesen y sean bautizados. Y él va mirando que en el camino hay aguas y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, si crees de todo corazón. Y él dijo, creo. Pero ¿por qué creía de todo corazón? Porque se dispuso a oír. Usted que está viniendo a escuchar la palabra, venga con disposición a oír. Ore antes, ore en el camino, Señor, háblame por tu palabra. Habla mi corazón, transforma mi vida. Haz que yo pueda conocer a Jesús y mi vida sea transformada. Haz que lo que hablen de ti en ese lugar llegue a lo profundo de mi ser y me transforme. Y no solo el que está viniendo a escuchar la palabra, cada uno de los que nos reunimos aquí, que somos creyentes, deberíamos saber que nuestra fe se fortalece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Crece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Nos alimentamos cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Entonces siempre deberíamos tener oídos para oír, disposición para oír. Y el último aspecto que Pablo dice es en el cual estábamos viendo el pasaje anterior. Dice en el 14, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una vez viene el mensajero, viene el mensaje, los ojos son dispuestos, la persona puede creer e invocar. Entonces usted se da cuenta que para que la persona crea e invoque, la iglesia tiene que movilizarse, la iglesia tiene que ir, la iglesia tiene que predicar, las personas tienen que disponer su oído y creer de corazón en lo que están oyendo. Hermanos, esto nos muestra que la obra de Dios siempre ha avanzado con estos principios. Hay cosas que pueden variar, pero en esencia el principio es el mismo. Dios ha enviado, Dios sigue hablando, aquellos que siguen oyendo irán a creer e invocar el nombre del Señor. Lo que nos muestra, hermanos, es que no podemos dejar de ir, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de oír y no podemos dejar de invocar. Porque todos estos elementos son esenciales en la expansión del evangelio y en la conversión de las personas. Hermanos, yo cierro esta tercera parte del mensaje para ir a lo último diciendo lo siguiente, hermanos. Tenemos una labor. Tenemos una labor. Y la labor es anunciar el evangelio de Jesucristo. No nos callemos. Ordenemos nuestras vidas, tratemos nuestros problemas, quitemos todo estorbo, oremos para que en medio nuestro, de manera regular, viva, y no solo aquí en la reunión, en medio nuestro, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los lugares donde Dios nos envíe, el evangelio de Jesús sea anunciado. Y lo último, hermanos, que nos va a mostrar el pasaje, el rechazo de ese evangelio de parte de Israel. Dice ahí el verso 16: mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, las escrituras ya
anunciaban, profetizaban que la obra de Cristo y el anuncio de Cristo no iba a ser creído por todo el mundo. Dice ahí, no todos obedecieron al evangelio. Obviamente esto es una referencia directa a los judíos, pero también a la incredulidad común que vamos a encontrar en el mundo. El evangelio es una noticia, hermanos, que demanda una respuesta de los hombres. Y no siempre los hombres van a responder de la mejor manera. Gran parte de aquellos a los que les predicamos van a rechazar el evangelio. Y ese rechazo en esta palabra es no obedecieron. ¿Qué significa que una persona no obedece el evangelio? Bueno, significa que esa persona se mantiene en incredulidad y rechaza a Cristo. Aquí obedecer tiene que ver con creer. La persona escucha el mensaje pero lo rechaza. Escucha el mensaje y como los judíos prefieren sus buenas obras, su religión, en vez de confiar en el sacrificio de Cristo. Hermanos, si esa es una actitud de rebelión espiritual que vamos a encontrarnos comúnmente en las personas. Las personas, aunque lo necesitan, no lo quieren oír. Las personas, aunque no tienen esperanza en otro camino, prefieren endurecerse a Jesús. Y en muchos casos no es ignorancia, porque después de oír, ellos mantienen una decisión voluntaria de darle la espalda al evangelio. Yo escuchaba en estos días a un vendedor que decía esto, hermanos. Yo no sé si la comparación es semejante, pero pensaba en esa comparación. Él decía que cuando él salía a vender su producto, su negocio, él sabía que mucha gente iba a pasar por delante de él, pero que no toda la gente le iba a comprar. Pero él sabía que de ese gran porcentaje de los que no iban a escuchar, algunos le iban a comprar. Yo pensaba en esto, hermanos. Gran porcentaje de la gente que viene acá no va a volver. Gran porcentaje de la gente que evangelizamos, que la gente por la que oramos no va a creer. Pero un gran porcentaje de entre esos van a creer. Van a creer, hermanos. Y esos pocos que han de creer son nuestro objetivo. No sabemos quiénes son, no sabemos cómo se llaman. Hay que predicarles a todos. Pero no nos decepcionemos porque todos no creen. Porque algunos van a creer. Algunos van a creer. Dice ahí, mas no todos obedecieron el evangelio. Esa fue la situación de Israel, hermanos. Y esa es la situación de hoy. Es que, hermano, yo le prediqué a mi familia y no creyó. Bueno, la Biblia ya decía eso, hermano. Es que yo le hablé a mis amigos y me avergonzaron. La Biblia ya decía eso. Pero va a haber alguno que crea. Y tal vez es el que menos busque. Tal vez el que menos parezca. Porque más adelante Pablo va a decir eso. Dice el verso 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Cuando Pablo dice esto, inicialmente él se está refiriendo a los judíos, hermanos. Aunque ellos no obedecieron, no fue porque no oyeron. Porque antes bien, la iglesia de aquellos días fue una iglesia que movilizó el evangelio de manera extraordinaria. Y en todas las sinagogas que Pablo conocía el evangelio se había predicado. Y dice ahí Pablo, ¿no han oído? Sí, ellos oyeron. ¿Por qué? Porque la voz de la iglesia había salido por toda la tierra. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ese es el testimonio, hermano, de que esta generación fue muy fiel a la predicación del evangelio. Pero también es el testimonio que estos judíos no obedecieron, no porque no oyeron, sino que aún oyendo despreciaron lo que oyeron. Oiga, qué terrible, ¿no, hermanos? Porque usted a veces puede pensar, no, es que nadie le habló, nadie le enseñó, nadie le explicó. Pero los judíos tenían la palabra de Dios, las promesas de Dios, los profetas de Dios, tenían al Mesías de Dios, tenían a los apóstoles del Cordero y aún así no oyeron.
Su incredulidad, tremendo, eso lo habíamos hablado la vez pasada, estaba vinculada a las oportunidades que habían recibido. Bueno, yo me pongo a pensar hoy en día, ¿cuántas iglesias reunidas hoy predicando el evangelio? ¿Cuántos canales hoy transmitiendo en vivo la palabra de Dios? ¿Cuántos libros, cuántas librerías, cuántos ministerios haciendo que la palabra de Dios corra, haciendo que la palabra de Dios se traduzca, haciendo que la palabra sea oída en televisión, en radio, en internet? Tal vez la generación que más oportunidad tiene de escuchar la palabra de Dios, descargar la Biblia en un celular, recibirla de manera gratuita, tener la capacidad de leerla. Pero a pesar de todas las oportunidades, no todos oyeron, hermanos. No todos han creído. Dice el verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Israel conocía esto, hermanos. Primeramente Moisés dijo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato yo os provocaré ira. El asunto de que los gentiles se convirtieran ya era un asunto anunciado por la ley, hermanos. Donde Dios iba a escoger un pueblo que no era pueblo y a hombres insensatos para despertar ira y celo en su pueblo. Y cita a Isaías y dice, resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como les decía, hermanos, hay gente que aunque se le hable, no va a oír, no va a creer, como Israel. Y va a haber gente que ni buscaba, ni preguntaba, y a esos Dios les va a hablar y va a salvar. Obviamente, eso no anula lo que veníamos diciendo. ¿Cómo los va a salvar? Enviándoles, predicándoles, y ellos oyendo y ellos invocando, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir eso, hermanos? Y esto es lo que decíamos para nosotros ahora. Aunque haya personas que hayan tenido todas las oportunidades y rechazaron esas oportunidades, siempre van a haber personas que Dios llama y busca y creen. Alguien decía: qué maravillosa gracia. Cuando Israel rechazó al Mesías, Dios envió a los gentiles para que pudieran ser salvos. Aunque no preguntaron, no buscaron, no se ofrecieron, no sirvieron a Dios, no caminaron en sus caminos, Dios en su amor les abrió una puerta para salvarlos en Cristo Jesús. Dios tomó la dramática decisión de abrir su corazón a hombres impíos y perversos como nosotros, hermanos. Salvarnos por gracia, salvarnos inmerecidamente, llevarnos a conocer su evangelio, abrir nuestros oídos a ese mensaje glorioso. ¿Cuántos de nosotros, de pronto habrá alguno, pero en la mayoría, en la generalidad, no buscábamos, no nos interesaba? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y Dios amorosamente e insistentemente nos buscó, nos llamó, nos insistió, su palabra nos redarguyó, y eso trajo una fe a nuestros corazones. Qué cosa maravillosa, ¿no, hermanos? La predicación del evangelio trae dos cosas maravillosas. Por un lado, la dureza común de los hombres y su corazón. Por otro lado, la gracia amorosa de Dios que sigue llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. El pasaje termina diciendo de Israel: pero acerca de Israel dice, esa frase, hermanos: todo el día extendí mis manos. Hermanos, yo cuando leo estos pasajes, ahí es donde yo les decía la controversia del capítulo 9. Israel se endureció, Israel fue desechado, Israel era un vaso de ira, pero no por culpa de Dios. Porque Dios, mire lo que dice ahí: todo el día Él extendió su mano hacia este pueblo. ¿Qué significa eso? Hubo una actividad constante y regular en Dios de salvar a estos hombres. Él les extendía su mano. Ellos se caían, Él les ayudaba. Ellos pedían misericordia, Él les restauraba.
Ellos se endurecían, les mandaba un profeta. Ellos no querían escuchar a este, les enviaba a otro. Y Dios ahí, y Dios ahí, y Dios ahí extendiendo su mano. Oiga, hay gente que es así, ¿no, hermanos? Eso pasan por unas horas y Dios los ayuda. Van para un lado y Dios les predica. Van para el otro y Dios les predica. Van para el otro. Hay una insistencia de Dios con ellos. Pero mire lo que se dice de Israel ante la insistencia de Dios. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire ese contraste, hermanos. Con esto vamos terminando, no se me duerma. Aguanto lo más, aguante lo menos. Él lo mira al lado el que está al lado. Dice así, hermanos. Israel fue, mire cómo Israel llegó a ser catalogado, hermanos. Un pueblo que rebelde y contradictorio. Eso son palabras de mucho peso, hermanos. Israel es diagnosticado por Dios de esta manera. Un pueblo rebelde. ¿Saben qué significa rebelde? Rebelde tiene que ver con esa desobediencia obstinada y la incredulidad. Ellos ante todo lo que vieron, ante todo lo que oyeron, se mantuvieron en su rebeldía. Prefirieron vivir su propio camino, prefirieron guardar la ley a sus propias decisiones e hicieron una resistencia voluntaria contra Dios. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Porque ahorita se nos estaba hablando de algunos que por la fe confiesan, se doblegan ante el señorío de Cristo, pero otros por la incredulidad y la dureza de corazón se mantienen en guerra contra Dios, se mantienen en incredulidad contra Dios, se mantienen obstinadamente en sus caminos. No sea de esos hombres, no sea de esas mujeres, no sea de aquellos que recibiendo tanta oportunidad, tanta gracia, tanto amor, al fin de su vida, en el epitafio de su tumba, su familia tenga que decir: este fue un rebelde y contradictor. Imaginen que usted sea recordado con esas palabras. Muy inteligente, muy sabio, muy trabajador, pero delante de Dios, rebelde y contradictor. Qué palabras serias, ¿no, hermanos? ¿Qué es una persona contradictoria? Literalmente es alguien que habla en contra, que objeta, que se queja, que resiste. Es que Israel no era pasivo, hermanos. Era la persona que se obstina y se enfrenta, contradice, rechaza, manteniéndose en su incredulidad, en su dureza y en su resistencia contra Dios. Hermanos, van a haber personas así. En nuestro camino van a haber personas así, que aunque predicándoles, que aunque ayudándoles, que aunque dándoles buen testimonio, siempre van a mantenerse en una actitud de incredulidad y de contradicción. Eso es un asunto lamentable, porque cuando Pablo lo dice, recuerde que él dice que él sufre por ellos, pero él sabe que ellos son así. Van a haber personas que van a marchar persistentemente en su incredulidad rumbo al infierno de condenación. Y van a ser responsables por esas decisiones que ellos han tomado. Si usted está en ese camino, yo le llamaría al arrepentimiento. Yo le llamaría a que considere todo lo que ha escuchado hoy. Yo le llamaría la atención de que piense de sí mismo en su corazón la vida que está llevando y las decisiones que está tomando. Porque el tiempo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el tiempo para creer, el tiempo para invocar y el tiempo para abrazar el evangelio de la gracia es ahora. Es ahora, no es después. Mis hermanos, qué pasaje, ¿no? Qué pasaje, hermanos. Yo creo que es un pasaje que nos vuelve a entender lo que creemos,
a entender lo que proclamamos, a entender cómo la obra de Dios avanza de cierta manera y comprometernos con ella, y a no desanimarnos ante la incredulidad de aquellos que resisten. Hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Prediquemos el Evangelio de Jesús con nuestras vidas, con nuestras palabras y con las oportunidades que el Señor nos dé. Vamos a orar y dar gracias por la palabra de hoy. Señor, te damos gracias. Que tu palabra siempre, Señor, como que nos vuelve, Señor, al corazón del Evangelio, Señor. También nos vuelve, Señor, a la gran comisión que hemos recibido, Señor. Señor, tenemos una gran responsabilidad, Señor, con grandes desafíos externos e internos, Señor. Te pedimos perdón si como creyentes, como hijos tuyos, Señor, no hemos hecho lo que tú nos has llamado a hacerse. Te pedimos perdón si nuestra inmadurez ha puesto trabas a tu obra, Señor. Si nuestra superficialidad, Señor, está amando y deseando otras cosas, Señor, más que tu reino, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido cristianos silenciosos, Señor. Y oramos, Señor, para que tú traigas un despertar personal, un avivamiento personal, Señor. Una restauración en nuestra vida devocional, familiar, para que nada sea un impedimento, Señor. Para que los nuestros y aquellos que nos pongas alrededor escuchen tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, a ti para que este mensaje, Señor, quite toda apatía de nuestros corazones, todo descuido, Señor, toda distracción, Señor. Vuelve nuestro compromiso a ti, Señor. Vuelve nuestro compromiso a la gran comisión, Señor. Vuelve nuestro compromiso para que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, Señor, que tenga esos pies hermosos, Señor. Esos pies que van llevando el evangelio de paz, Señor. Yo oro por aquellos que tienen dificultad al hablar tu palabra, Señor. Oro para que les des de nuevo en sus labios, Señor. Oro para que les des el evangelio en su boca, Señor. Oro para aquellos que sienten temor y miedo, Señor. Quita ese miedo, Señor. Quita la vergüenza que acompaña muchas veces nuestro corazón, que nos impide hablar tu palabra, Señor. También quiero orar especialmente, Señor, por aquellos que están cansados, Señor. Aquellos que están débiles, Señor. Aquellos que están desanimados porque las pruebas, las situaciones o las personas han minado su disposición, Señor. Te pido que renueves su deseo de servirte, Señor. Te pido que renueves su deseo de proclamar tu palabra, Señor. Te pido que renueves ese anhelo de ser instrumentos tuyos en esta generación, Señor. Oro especialmente por nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor. Levanta hombres y mujeres que prediquen tu palabra, Señor. Levanta hombres jóvenes comprometidos con la expansión de tu evangelio. Oro por familias, Señor. Oro por mujeres, Señor, en estos días, Señor, que tengan ese deseo de anunciar tu evangelio, Señor. Señor, haznos fieles a este llamado. Haznos fieles a este llamado desde este púlpito, Señor. Haznos fieles a este llamado desde nuestras casas, Señor. Haznos fieles a este llamado a donde nos lleves, Señor. Que los hombres puedan escuchar el glorioso evangelio de tu Hijo Jesucristo, Señor.
Y oramos, Señor, para que tú les des oídos para oír tu palabra a aquellos que han de ser salvos, Señor. Oramos para que nos des las personas, las situaciones, Señor, las oportunidades, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Oh Jesús, Señor, haz que tu obra en estos días sea avivada, Padre. Haz que tu testimonio corra, Señor, por toda la tierra y tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que está sentado en el trono, Señor. De aquel que venció la muerte, Señor. Y de aquel que reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Toda gloria, Señor, toda honra y alabanza a Él. Amén. En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.